¿Qué tal, amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. En esta ocasión tenemos casa llena y como siempre me acompañan mis queridos amigos Jesús Chavarría, alias el Potro Gutiérrez. El Pegaso, ya que jugaba en el América se volvió el Pegaso Gutiérrez. Bueno, pero tú en la etapa Potro. Yo en la etapa, bueno, está bien. Y a mi lado izquierdo se encuentra mi querido amigo Sergio Raúl, también conocido como René Higuita. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué tal abrazados con el pibe Valderrama, Higuita? Sí, bien, también te podrían confundir con alguien más con esa playera de Argentina, ¿eh? Ya sé, ya sé. No, pero su bufanda del Toluca. Sí, eso sí. Pero te dicen Higuita rojo. más por el alacrán. También. Sí, claro. Sí. Mi querido amigo Huemansing, también conocido como Miguel Herrera. Sí te tocó feo. Mi amigo el Piojo. Sí, Hay que guardar la forma. el piojo. Sí te Sí, el peinadito. Y luego saca el fuá. Y allá... ¿Y por qué lo defienden? Sí, y lo defienden las damas también, cómo no. Mi querido amigo Gerardo Gil, ¿no? El abuelo Cruz. Encantado, muchas gracias. Me da un poquito las canas, sí. Voy a tratar de guardar las formas porque hay invitados, pero gracias. Pues sí, qué bueno que vienes a acompañarnos a hablar de cine y fútbol en esta ocasión. Hay un montón de películas, ¿no? No nada más existe el Atlético San Pancho o Gol, ¿no? O el Chanfle. Claro. O el Chanfle, ¿no? Hay un montón de películas. O el Club de Cuervos. O el Club de Cuervos, que está muy de moda, que le ha ido muy bien. No, pero tú nos vas a hablar de una película bien padre que se llama El Milagro de Berna, por ejemplo, ¿no? Es que realmente te das cuenta de que el cine sobre fútbol no necesariamente tiene que ser en tono de comedia o en tono de este triunfalista chafa como el de Kuno Becker, ¿no? Sino que No le digas. puedes remitirte a las historias de triunfo y de éxito en base a una reconstrucción histórica de época, hasta los traslados del tren, cómo fue aquel Mundial de Suiza 58, en el que, por cierto, a Pelé lo cosieron a patadas, y la gran selección de Hungría dirigida por Ferenc Puskás era imbatible. Entonces, como los pobres alemanes que llegaban como ya prácticamente subcampeones desde antes del partido, llegaron a un partido a hacer un milagro, ¿no? Creo que llevaban 30 partidos sin ganar los húngaros. Alemania regresaba a un mundial después de la Segunda Guerra Mundial y justamente Además, sí. lo que podemos ver en esta película es cómo el fútbol también sirvió para reunificar otra vez el nacionalismo El alemán. espíritu germano, ¿no? Más allá del nazismo, porque esa herida estaba muy reciente. De hecho, pues fue el primer mundial en Europa después de la Segunda Guerra. Y realmente lo que pasa con esta película es que es una película en un tono muy sosegado. Tú no ves estas cosas grandilocuentes que gritan gol y que hacen grandes jugadas, sino ves este espíritu de entrenamiento duro, de mentalización de los jugadores y sobre todo cómo se hicieron ciertas innovaciones técnicas. Por ejemplo, los tacos en los zapatos. Es muy interesante ver cómo un pequeño fabricante, Adidasler, un alemán, le pone sus zapatos a la selección alemana, hace unos clavos de cierto diseño especial, unos zapatos mucho más cómodos de los que se usaban en la época, y esos son los zapatos Adidas que viste la selección alemana en el Milagro de Berna. Y que eran hermanos, que después se separan los hermanos y así nace Pumas. Además. Exacto, Sí. sería y como la competencia menor. Ajá. No, y es muy interesante y es lo que mencionabas acerca de cómo el fútbol unificaba a Alemania, a toda la comunidad alemana que nos ve, los poquitos que nos ven, pues, échale un ojo, ¿no? De consuelo. No, pero esto que dices es bien interesante. ¿Por qué? Porque es después de la guerra. Es después de ese equipo con el que no quería jugar nadie. Y la construcción, o no la construcción, pero sí la forma en la que se va entendiendo el fútbol como Die Mannschaft, ¿no? Sí, a sí, sí. partir de ahí, La selección de hombres, ¿no? Exactamente, la selección. Porque aparte no abandona las implicaciones sociales y políticas en ningún momento, sin embargo tampoco está el énfasis en ello, ¿no? Y que creo que es lo que da un trasfondo. Sí, digamos, siempre está la parte social dentro del fútbol, ¿no? Pero también hay una parte donde el fútbol se torna en una pasión desbordada, ¿no? Y de esto justamente nos podría hablar mi querido amigo Gerardo Gil con una película que se llama Hooligans. Sí, pues un poco en el tono de lo que plantea Sergio Raúl, es el fútbol
hooligans, pero sobre todo tiene que ver con los factores sociales que están detrás del fútbol. Y me llama mucho la atención varias cosas de esta película. Lo primero es que está hecha por una directora muy joven, y sobre todo más al momento de haber hecho la película, que es del 2005, Leni Alexander. Y esta es una chava, su historia es muy curiosa, porque es una chava que se empezó a vincular con un mundo, digámoslo de esa manera, masculino. Ella practicó el kickboxing y de repente hizo un corto que además estuvo nominado al Oscar sobre este tema. Y en un momento determinado ella llegó a contar que se apasionó por el fútbol, pero que se alejó del fútbol por el mundo de la violencia masculina que ella había detectado. En torno a esto se hace el guión de Hooligans, que habla de la historia de un aspirante a periodista que lo corren, lo corren de la universidad donde él está porque le encuentran droga, y decepcionado de la vida, digámoslo de esa manera, se empieza a vincular con el mundo de los hooligans. Hay algo de frustración en este personaje, pero no solo hay esa frustración, sino también él se empieza a interesar, digamos, a nivel profesional sobre lo que empieza a ver en el entorno social de estos personajes. Resulta una película muy interesante porque realmente tocar el tema social, ¿qué hay detrás de estos personajes que ven en el fútbol un desahogo de su vida, canalizar incluso muchas energías? Realmente no se había tocado, porque lo estamos viendo incluso desde el punto de vista de los hooligans. En un momento determinado, este personaje, el del periodista, sí resulta un intruso a lo largo de la trama. El punto de vista es el de estos personajes y resulta una película de una connotación social muy clara, una película cruda, una película que no tiene concesiones, pero que tampoco los ve desde una perspectiva, digámoslo de esa manera, crítica. Y además esta directora, el cuerpo que estuvo nominado se llama Johnny Kingston. También llegó a dirigir algún tiempo después una de las películas de Punisher Warzone, y algún episodio de Supergirl. O sea, es una chava que se ha adentrado en lo que nosotros podríamos pensar que es el mundo, digamos, de masculino. Sí, pero lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien. A mí la película me llama mucho la atención porque sí es el fútbol, pero es qué hay detrás del fútbol desde la perspectiva social. Leni Alexander, maravillosa, ¿eh? Y es que en ese sentido también el fútbol pues no deja de ser eso, ¿no? Un juego en el que 11 contra 11 se enfrentan en una cancha de fútbol y pues también termina siendo un espectáculo, y por eso también hay buenas películas de comedia como Shaolin Soccer, mi querido Jesús. Shaolin Soccer. Fíjate que me parece que es una de esas... Hablando de guita, ¿no? Exacto. Es una de esas películas que en su momento se sorprendieron un poco al mundo porque pocas veces se había logrado trasladar el lenguaje de la animación japonesa a live action. Ahorita ya la ves y de pronto la cuestión es, de los efectos especiales a través de los cuales lo consiguieron, ya se ven algo envejecidos, mucho más pero era como supercampeones karatecas. Exacto, ¿no? lo que habías visto el Kung Fu llevado a una cancha de fútbol. Exacto, Capitán Tsubasa en live action, ¿no? Capitán Tsubasa, digo, para que nosotros aquí lo conocemos como Supercampeones. Y que además es hecha por este director chino, Stephen Chow, que luego hizo la de Kung Fu Hustle, ¿no? Que también, y es un absurdo, pero donde desde el principio son muy claros los códigos a través de los cuales te va a contar esta aventura y que por lo mismo resulta muy, muy disfrutable, ¿no? Entonces, la verdad es que súper disparatada, ¿no? Sí, donde realmente vemos casi a los jugadores de fútbol como con superpoderes y se enfrentan a unos personajes igual. Porque además no solo traslada los códigos visuales, sino también los códigos se corresponden al desarrollo de la historia. De pronto entonces tú empiezas a ver que los equipos tienen nombres de los poderes que los caracterizan. Hay dos mujeres con bigote prácticamente que comandan uno de los equipos, que como suele suceder en el anime, en este tipo de humor exacerbado, que no es para todos los gustos, pero que definitivamente en la película funciona, ¿no? Yo creo que es sensacional esta opción que nos presentas, ¿no? Como lo que nos va a platicar Wemansing, que tiene que ver con el cine nacional y el fútbol, un país súper apasionado, que hoy sufrió, ¿no? Con este partido entre México y Suecia. Rápidamente, porque son varias películas de las que quiero hablar, vamos a ponerlo. Vámonos al cielo, que es lo que decías hace un momento. Gol, del 2005, estrenada 2006, una trilogía que termina en el 2008. Con Kuno Becker. Con Kuno Becker, protagonizada por Kuno Becker. La llegada del Chicharito. Exactamente. Prácticamente era el jovencito mexicano que tenía todo en contra, el mundo, las circunstancias y las personas, para poder ser un jugador en Newcastle, allá en Reino Unido, y que es una película que está financiada por FIFA, entonces pues había cameos de todo el mundo. Recuerdo, por ejemplo, una fiesta donde se veía a por ahí.
a Sí. Beckham y a Zazou. Sí. Bueno, la historia es muy básica, tiene todo en contra y en el último momento hace la jugada heroica y lo ve su padre antes de morir y se convierte en el orgullo y de ahí ya comienzan los siguientes procesos, gol 2 y gol 3. Vamos a poner eso en el cielo. Como decía Schopenhauer, el problema de las altas expectativas son las caídas. Nos vamos hasta el infierno. Y en el infierno encuentro a Rudo y Cursi, es decir, es el otro lado del sueño del fútbol. No, mira, que te va a ir muy bien, que yo voy a hacer esto, que tú eres del fútbol llanero, pero que mira, vas a ver, que son historias que han pasado y que Con muchas promotores personas... sudamericanos, ¿no? Exactamente. Y que es una película que pasará a la historia, que tiene a 3 ganadores del Oscar, Así que es, en la tiene a un productora. ganador de Globo de Oro, Y- tiene y- a Diego Luna. Pero sobre todo eso, ¿sabes? Una cosa que ellos vendían es que era el gran encuentro entre ellos dos. Más allá a veces de la propia producción, representaba el encuentro, un nuevo encuentro entre Diego Luna y El tan esperado encuentro. El Ajá. tan esperado encuentro de que es Diego parte Luna, de lo que envuelve la Gael película. García, Sí, sí. Como Alfonso hit, ¿no? Cuarón, Con Guillermo Pacino del de Niro, Toro, ¿no? ¿no? Sí. Carlos Cuarón, Alejandro el González guion de- Iñárritu, Así es. los El 5. guion es de Carlos Cuarón, es guion una de película Carlos divertida y te muestra este submundo y esta parte económica del fútbol que va más allá del deporte, que está absolutamente concentrado, uno en el espectáculo y en la lana. Que ¿no? hay algo también muy Cómo curioso, se mueve todo, que es una ¿no? película donde todo el tiempo respiras y ves que se habla de fútbol y prácticamente no hay jugadas de fútbol. Así es. No vemos fútbol. Bueno, es salvo como- de la sí. televisión. Es como pasa en México, que todo el mundo habla de fútbol, pero no practicamos Exacto. deporte. No, es que les pagamos muy buenas cantidades para que corran ellos, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros Bueno, invertimos en cerveza. si este es el infierno, entonces vámonos al paraíso. Y en el paraíso todo puede pasar, ¿no? Para contestar algo que decías de hooligans, me salgo del cine mexicano Sí. y cuento una película que me encanta, que se llama Buscando a Eric, que es una película inglesa, que es de un señor, un everyman inglés, que de repente empieza a tener alucinaciones y es Eric Cantona, este futbolista francés del Manchester, que le empieza a dar consejos de vida y logra sobreponerse incluso frente a unos traficantes con sus amigos que son hooligans, ¿no? Pero son hooligans viejitos como de bajo perfil, ¿no? Bueno, regreso en ese mismo territorio a Los hijos de Don Venancio, de los años 40, dirigida por Joaquín Pardavé, que en sus personajes él es un español, es un Sí, asturiano, sí. que tiene que volver para poner en orden el negocio, tiene 5 hijos, su hijo mayor, Horacio Casarín. Horacio Ajá. Casarín, el La legendario, superestrella el del legendario fútbol, ¿no? Superestrella. Horacio Casarín. Y que además es la primera película que tiene que ver con el tema de fútbol propiamente, ¿no? Ahí la Y además él sí, iba sí, como sí. uno de los grandes protagonistas de la película. Sí. Exactamente. Es el gran protagonista de la No es película. una película de Junto deporte, con la pero mamá. está en un contexto de la afición y de la gente y de la identidad que te da un equipo, Sí, como sí, en ese sí, claro. momento el Club Asturias, que jugaba en un estadio que se encuentra en donde hoy está un supermercado muy cerca del metro Chabacán. Y saco esto a colación porque, aunque no estamos hablando de historias, ni de victorias, ni de grandes derrotas, estamos hablando de la persona común y corriente que le va a un equipo de fútbol. Bueno, la escena maravillosa donde Joaquín Pardavé entra al estadio, ¿no? Y entonces se conmueve ahí de ver a su hijo. Esa escena es mítica. Esa y la del corrido de la subsistencia, que no me la podía quedar callado. La estuviste ahí Sí, sí. maquilando. No, no. Bueno, rápidamente para cerrar ya esto y regresarlo un poco a nuestra realidad. Triste. Ese estadio, que fue el último estadio de madera que tuvo este país, tuvo una desafortunada ¿no? memoria porque terminó siendo incendiado después de un partido de fútbol cuando las porras se enfrentan, se incendia el estadio en donde estaba pitando Fernando Marcos. Ahora fíjate, esto que comentas ahorita del estadio, lo podemos conectar muy bien con el destino que va a sufrir el Estadio Azul, porque este estadio, ahora hay un supermercado ahí, y parece que lo que se va a convertir, lo que ahora es el Estadio Azul, es precisamente en una un plaza centro comercial. Bueno, ¿no? eso pasó con los estadios de Corea del Mundial de principios de siglo. Nada más para hacernos una idea también, para ver lo que se invierte para tener una fiesta como esta y después en lo que termina toda esa inversión y todas esas cosas. Además ¿no? es curioso, siendo México un país tan futbolero,
no tiene una gran producción de películas futboleras. Hasta muy recientemente que tenemos estas comedias ¿Qué me dices del románticas, ¿no? Sí. No tenemos el chanfle, tenemos el futbolista fenómeno con resortes. con resortes, es parte que esa de es muy una buena. serie. Así Empezó es. con el ciclista fenómeno, Sí. el beisbolista El fenómeno. luchador fenómeno. Acabó jugando hasta fútbol americano. Y al final hizo Pero la además del- es una la del impresionante beisbolista. serie de películas que llegan hasta los 80, porque Resortes hace una de esas películas Hasta los en los 80, años sí, sí, sí. 80 en la que incluso hay marcianos ahí que le dan Sí. poderes. Una cosa muy rápidamente, nada más con el chanfle, Y ahorita está que la México, sacaron a... Roma, de Alejandro Yo te voy a Galindo. robar un momento la palabra Sí. para que le entremos al chanfle, porque precisamente, y hablando de la realidad que mencionaba Wemansing, previo al Mundial se estrenaron 3 películas, todas bastante malas, ¿no? Sí, Una es sobre Campeones, fútbol. que retrata el campeonato de la Sub-17, Perú. ¿no? En Perú. Es ¿no? la que dio Esa origen es a una, Si se puede, ¿no? La Sí. otra es No. Tuya Mía, O te la esa es otra. apuesto, con Adrián Uribe, Ajá. también olvidable, Lamentable. ¿no? Lamentable. No la vean ni por error, por favor, ¿no? Y la No, otra son muy que malas, se sí. quedó, digamos, a medio gas, ¿no? Que se llama Eres mi pasión, Ajá. de Anuar Safa, que hay unas cosas buenas y otras que son muy malas. Sí. Ahora hay que mencionar que ese es un remake, de una película argentina muy reciente, que es lo que se está convirtiendo un poco en el mal del cine mexicano. Claro. Que ahora los remakes antes se hacían de películas de hace 30, 40 años. Ahora ya se hacen de la película que se acaba de estrenar Sí. el año pasado y funcionó allá De la y chilena, traemos de la para argentina, acá. de la Sí, española, de y la como hindú. decíamos, ¿no? Hay que entrarle al chanfle, Pues el porque el chanfle. chanfle es Sí, inevitable. se si tiene que hablamos del cine mencionar. Yo mexicano. Sí, diría- sí, Sí. Shaolin de- Soccer sí. es ridícula, el chanfle dice, Así es. quítate, que los Yo mexicanos diría vamos primero. dos cosas rápidas del chanfle. Lo primero, bueno, pues ya datos que la primera película de Televicine en la que Televisa le hace un homenaje al Estadio Azteca, o sea, está hecho para presumir al Estadio Azteca. Y lo segundo es que el primer, digamos, proyecto de película con Chespirito era también una comedia futbolera en la que el guión, y eso es un dato absolutamente desaforado pero real, aparecía el Chavo del Ocho y el Chavo del Ocho viajaba a Brasil y en Brasil se encontraba a Pelé. Cuando le avisaron a Pelé sobre esta película, Pelé, encantado, quería hacer la película con Chespirito. El que no aceptó fue Roberto Gómez Bolaños. Él no quiso llevar primero al Chavo del Ocho al cine. Pues imagínense ya un hombre de 50 y tantos años en una pantalla, o sea, se iba a ver medio raro, ¿no? Y lo segundo, yo creo que no quiso confrontar el poderío de dos ídolos, ¿no? Tanto de Pelé como el de Chespirito, pero ese era el primer tratamiento del guión de lo que acabó siendo el chanfle. Y luego lo otro de interesante del chanfle es que no la dirigió Roberto Gómez Bolaños, la dirigió Enrique Segoviano, que dice una maravilla, dice una perla en una entrevista que le hacen. Yo me retiré de la dirección de cine porque no tenía monitores. Eso. Ahora fíjate, hay un dato Todo fue tan curioso. Sí, eso lo dice. Hay un dato curioso con respecto al por qué trata sobre la América estas películas. Es La Televisa. afición, sí, no, pero hay otras razones y lo explicó él hace muchísimos años, yo creo que hace como 20, 25 años en una entrevista, el mismo Roberto Gómez Bolaños decía, le preguntaban que por qué le iba a la América, él comentaba que era porque Como tú. alguna vez... Y como yo. como yo, y tú y yo. Entonces, él decía que alguna vez lo invitaron, obviamente pues, era una de las grandes estrellas de Televisa, lo invitaron a ver los encuentros de las fuerzas básicas y de las distintas escuelitas que tenía el Club América. El directivo con el que iba le platicaba cómo funcionaban y Chespirito le dijo, dice, oye, pues de aquí deben salir muy buenos jugadores, son los que son las promesas. Y el otro le dijo, no, en realidad no, de aquí no sacamos casi jugadores. Y el otro dijo, entonces, ¿por qué tienes aquí estos pequeños lugares, no? Y el otro dijo, lo que pasa es que más bien sirven para que los chavitos tengan algo que hacer, dejen de no estén en las calles. Entonces, más allá de la polémica alrededor del América, de que es el equipo de Televisa, Chespirito le empezó a ir a ese equipo porque le platicaron eso y le pareció que era muy importante que más allá de que aprovecharan o no a los jugadores y luego los vendieran en millones, lo hicieran para mantener a los niños fuera de las calles, ¿no? Que es una anécdota pues bien era la interesante. época de Borja, ¿no? Exacto, Sí. la de Digo, y Borja. tenemos estos ejemplos, ¿no? Pero tenemos otros donde directores le han entrado de verdad en serio, ¿no? Uno de ellos es Kusturica, ¿no? Con la película de Maradona, Como pero Maradona, otro es justo sí. John Huston, que es una película que se llama, bueno, aquí le pusieron Camino a la Victoria, Victory. ¿no? Escape a la Victoria, Escape a la Victoria. Victoria es una película muy curiosa, es del 81 y es una combinación muy curiosa porque es muy similar a lo que plantean en Gol, pero de una manera más triunfalista. Es una suerte de selección de soldados en un campo de concentración nazi, ¿Dónde en está la Pelé? que está obviamente Pelé, Silvestre Stallone. si no mal recuerdo, está Eusebio de Portugal, ¿no? Sí. ¿Está no está Beckenbauer? Maradona, todavía no era. Beckenbauer es el centro. Por ahí están los hermanos Charlton, ¿no? Bobby
Y de Chaplin actores porque está nada más Michael está. Caine, ¿no? Michael Caine también Y está. Michael Caine es como el inglés que... Es como con el director técnico. El que valida el Sí, deporte, sí. digo. Como que hace el plan maestro, porque el plan maestro no es ganar el partido de los nazis, el plan maestro es escapar. Y es muy interesante la película porque al final lo que se impone, más allá de las marrullerías de los nazis o de las malas mañas también, de las artimañas, el portero, por cierto, es Sylvester Stallone, que ya tenía su Que primera en ese participación entonces los antes del gringos box. no le entraban al soccer, entonces él, con tal de unirse al equipo que va a escapar, pues acepta ser portero. No, aparte, como ya había tenido el éxito de Rocky, era la gran superestrella del Sí, momento. claro. Entonces, Estaba de moda. aparece como portero golpeador, ¿no? Pero es interesante porque en el momento en que estos se pueden escapar y que el plan funciona, se quedan a ganar el partido. Y eso, Porque impera más Sí, pero la digamos que necesidad ahí está la épica del triunfo, ¿eh? La varita mágica de Hollywood, porque hay una película bastante anterior, una película húngara que se llama Dos medios tiempos en el infierno, que la pueden encontrar libre en internet, que es la misma historia, es decir, jugadores en un campo de concentración que van a disputar un partido contra alemanes, ¿no? Oye, ya que- Evidentemente la propuesta es que tienen que perder el partido, pero que tienen que dejar su mejor esfuerzo. O sea, esforzarse, pero perder. pero al final de cuentas, Rápidamente. la manera en que se involucran en Sí, la cuestión la cuarta deportiva. compañía, digo, Sí, bueno, la cuarta compañía. Pero cuarta ahorita que compañía. mencioné la cuarta compañía que andamos intensos, me acordé de Cadena Perpetua, esta película maravillosa de Ripstein. Arturo Arturo Ripstein, Ripstein. que además está considerada, está en algún lugar de las 100 mejores películas, en la que si bien no hay un partido de fútbol como tal, el clímax precisamente es la derrota del personaje principal por un partido sí. de fútbol Se va a en jugar el que todo el mundo está ahí. México-Alemania, ¿no? Exactamente. México se está Y- disputando y- el mundial aquí en México y se va a jugar Y eso ocasiona la México-Alemania. derrota de este personaje, del personaje principal, ¿no? Sí, ya casi nos tenemos que ir, pero señor Abuelo Cruz, díganos cuál es su pronóstico para el partido de México Qué contra difícil. Brasil. Pues, yo, con toda la intención, como ya lo demostré aquí en una marquesina anterior, voy a salar a Pero no lo quien le salaste tú, voy a dar Gerardo. Todo mundo decía que iba a voy a ganar dar un Alemania. 3-0. Todo mundo decía que ganaba Alemania. 3-0 favor Brasil. Híjole, 3-0. qué duro, pero qué correcto, siempre diciendo lo que piensa. 3-0. Señor Ya Miguel parezco el Herrera. brujo mayor. Eh, yo primero y rápidamente prefiero saltarme La predicción. esa ¿Esa predicción? predicción Ah, y porque nos traes también, hablo por supuesto. rápidamente el libro negro del deporte, se los recomiendo. Esto tiene que ver con nuevo orden mundial, Guerra Fría y fútbol. Tengo varios, pero por el tiempo apremia. La vida en un balón redondo, lo que tiene que ver la literatura y el fútbol, algunas plumas que por una lesión se dedicaron a la literatura y cuáles serían aquellos futbolistas que emulan figuras literarias como el ejemplo de Don Quijote y el ABC del fútbol, escrito en 1967, el ABC de los entrenadores argentinos. Está interesante. Hay otros más, pero bueno. Que te busquen en redes sociales. que te que te busquen, pregunten. ya se lo Creo- recomendamos. creo- Invítalos a tu biblioteca. Creo que Amigo sí. Potro Gutiérrez. Yo también me saltaré lo de la predicción. Yo solo quisiera agregar otra película que no, creo que no debe uno mencionar. Nos tienes que dar tu predicción. Bueno, está bien, lo haré rápidamente al final. Que es la de El miedo del portero ante el penalti de Wim Wenders, un director de culto dentro de su filmografía. De hecho, esta película es también de culto porque es quizás la menos referida. Y de los principios del nuevo cine, Sí, exacto. del nuevo cine alemán. En realidad retoma la novela de Peter Dunker. Él mismo hace el guión y lo adaptan. Y es una película que habla sobre el peso del error, que es algo presente todo el tiempo en lo que tiene que ver con el fútbol. Y yo lo que destacaría, porque se pueden hablar mil cosas, pero lo que destacaría rápidamente es el rollo de que se trata de una película que, al contrario de otras, no es el hablar de la vida a través del fútbol, sino creo que es más hablar del fútbol a través de la vida. Es lo que creo que hacen en esa película y resulta sumamente interesante y desoladora. ¿Y tu ¿no? marcador? Y mi marcador, yo creo que va a ganar México. Va a ganar México. Señor René Higuita. Así como Leni Riefenstahl fue la cineasta del régimen del Führer e hizo una magnífica película sobre las Olimpiadas de Berlín que se llama El triunfo de la voluntad, aquí en México tenemos a Demetrio Bilbatúa, que si vamos a hablar de un homenaje al Estadio Azteca, no vamos a hablar del chanfle, que sería el antihomenaje en todo caso, por lo torpe que es. Digamos, el documental oficial México 70, que aparte tiene unas escenas maravillosas, comienza con una escena que él me platicó cómo la hicieron. Comienza con una pelota botando sola y saliendo del Estadio Azteca, y entonces va cayendo en diferentes países que estaban invitados al Mundial. ¿Cómo hizo este efecto? Tiró una pelota desde un helicóptero, la filmó y luego lo puso, invirtió la Ahora secuencia, usarías ¿no? un dron. Tiene también documentales de México 86, de Metro Bilbatúa, muy interesantes. El Metro Bilbatúa, además de las Olimpiadas, ¿no? Sí, Participó sí, en el cómo equipo de no. las Olimpiadas. Yo pienso que va a ganar Brasil, me duele mucho, pero México volvió a ser
el equipo de siempre, ¿no? Unos ratones verdes persiguiendo la pelota. Y con Brasil Brasil no va a tener piedad, aunque venga todavía calentando. Sí. Yo quisiera que México ganara, soy mexicano, pero... ahí sí Pero no- hubo no dos partidos creo donde que nos pueda mostraron otra cara. Sí. Sí, y con aunque a dos Brasil equipos le bastan menores, 6 ¿eh? minutos Sí, siendo sí, Brasil sí. para ganar, igual y esta vez no tiene Sí. 6 minutos. Yo no quisiera decirlo, pero creo que van a ganar un 5-2. Sí. 5-2. Yo creo que va a quedar 1-1 y se define en penales y yo me despido. Ay, eso da Soy miedo. Nacho Ambriz y esto fue Marquesina 22.